El salmista en el Salmo 103, versículo 1 en adelante dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que sana todas tus enfermedades. Y tal vez tu familia hoy está atravesando un momento duro, porque hay un familiar que está enfermo, hay un familiar que fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Es un decreto de muerte sobre ese familiar que tú amas, y ahora la familia está unida en torno a esta enfermedad. Tu familia está ahora estremecida por esta enfermedad, está angustiada por este diagnóstico, está en un momento de agitación, en un momento bastante fuerte, porque ha llegado ese decreto médico sobre ese familiar que tú amas, o sobre tu vida, que dice cáncer. Sabe, tienes unos meses de vida. Esa enfermedad que dice tienes gastritis crónica, tienes un tumor en el cerebro, en el estómago, tienes lupus o cualquier otra enfermedad, pero la han diagnosticado sobre tu vida, y ahora estás viviendo un momento difícil a causa de la enfermedad. Tu familia está viviendo este momento duro, y hay algunas familias donde la enfermedad es crónica y ya tienen meses, años o décadas viviendo y padeciendo de esta enfermedad. Y yo quiero decirte en esta mañana que no importa cuál es el nombre de la enfermedad, cuál es el diagnóstico o los síntomas de esa enfermedad, lo que te quiero decir es que tenemos un Dios sanador, un Dios que cuando clamamos, Él nos oye y también responde y trae sanidad a nuestro cuerpo, trae sanidad a nuestra alma, trae sanidad y nos libra de esa enfermedad. Así que hoy vamos a mirar un poco de cómo juntos, como familia, podemos clamar a Dios y recordar que la sanidad no solamente es un concepto religioso, que la sanidad no es solamente para unos cuantos que escuchamos que Dios sana. La sanidad de parte de Dios es para todos, es para todos, y que usted y yo podemos acceder a esa sanidad de Dios cuando nos levantamos para orar, para clamar, y como tenemos fe, y cuando nos unimos como familia. Y es importante hoy poderlo entender. ¿Sabe? En el libro de Apocalipsis, los que estuvieron conmigo en el estudio de Apocalipsis recordarán que dice que en medio de ese paraíso hermoso de Dios hay un árbol, y que ese árbol es un árbol de vida, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y yo creo que ese árbol hoy está disponible para la sanidad de tu vida, para la sanidad de ese cáncer, para la sanidad de esa enfermedad pulmonar, de esa enfermedad estomacal, para la enfermedad que los médicos han decretado en tu vida. Y ese árbol se llama Cristo. Cristo fue quien murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, pero también por sus llagas hoy también tenemos nosotros sanidad. Y es importante hoy poder reconocer que la sanidad proviene de Dios. Donde termina la ciencia, el conocimiento médico, recién empieza apenas a fluir el poder de Dios. Y en la palabra
encontramos cientos de ejemplos de personas que vieron el milagro de sanidad a través de Cristo. Pero también antes de Cristo, Dios sanó a muchas personas. Dios se presenta en la palabra, usted recordará, se revela en el libro de Éxodo como Jehová Rafa. Yo soy el Señor tu sanador, Jehová Rafa. Así que la salud proviene de Dios. Y sabe, la salud no es solamente física, no es solamente no tener enfermedad. La salud también tiene que ver mucho con el alma, con el espíritu. La salud tiene que ver mucho con la obra restauradora de Dios en mi vida. Y hay personas que están enfermas físicamente, pero hay otras que están enfermas del alma, del espíritu. Y esa enfermedad es mucho más crónica que el cáncer, que el SIDA. Y es importante que tú y yo hoy podamos recibir sanidad de parte de Dios, tanto en el alma y en el espíritu, como también en el cuerpo. Es importante que reconozcamos a Jehová Rafa. Es importante que hoy reconozcamos que el que murió en la cruz, el Hijo de Dios, también murió para darnos sanidad. Por sus llagas somos nosotros también curados. Y el salmista dice: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, todo mi ser, su santo nombre. Y le dice: no olvides ninguno de sus beneficios. El gran problema de nosotros es que olvidamos rápidamente los beneficios de Dios. ¿Sabe? Hay gente que un día se enfermó y vino: pastor, ore, hermano, ore por mí que estoy enfermo. Y ora y clama. Y cuando Dios lo sana, se olvida de Dios, se olvida de los beneficios de Dios. Y hay gente que lleva toda una vida separada de Dios. Y la enfermedad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo están allí por causas a veces provocadas por ti mismo. Una persona que constantemente toma alcohol sabe que más temprano que tarde le declararán una enfermedad en el estómago llamada cirrosis. Una persona que constantemente fuma y fuma y fuma, pues más tarde que temprano, más temprano que tarde, le declararán una enfermedad en los pulmones. Tendrá tos constante, tosferina. Entonces, hay enfermedades que llegan a nuestro cuerpo a causa de nuestras malas decisiones. Una persona que no controla cómo come y que come desesperadamente y que no sacia su apetito, es una persona que probablemente sea obesa o probablemente tenga alguna, más adelante sea diagnosticado con alguna enfermedad. Las personas que no se cuidan al comer, las personas que no se cuidan en lo que hacen, te acuestas a las 2, 3 de la mañana, te levantas a las 5, a las 4 de la mañana, no tienes un hábito de vida saludable, eso enferma tu cuerpo. Hay personas que viven todo el tiempo en un estrés, en un desespero, corriendo de un lado para otro, todo el tiempo afanados. No hay tiempo para comer tranquilos, no hay tiempo para descansar, porque no hay tiempo. Y dice: no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces, al poco tiempo, una enfermedad. Y hay enfermedades que provienen de los malos hábitos. La mayoría de enfermedades provienen de los malos hábitos.
malos hábitos alimenticios, malos hábitos al descansar, malos hábitos que ni deporte hace. Hay otras enfermedades que son hereditarias. Por allá tu bisabuelo la tuvo, ya viene en el ADN, en la genética. Pero también tu abuela la tuvo, y tu mamá, y ahora tú. Entonces hay enfermedades que son hereditarias. Son maldiciones generacionales de enfermedad en la familia. Hay enfermedades que se adquieren. Quizá, por ejemplo, cuando llegó la pandemia 2020, usted recordará que es una enfermedad nueva y esa enfermedad se adquiría por algún contacto, por tocar alguna cuestión y de pronto llevar la mano a la boca o a la nariz sin tener el más mínimo, o en el ambiente. Hay enfermedades que se transmiten, se adquieren también, se transmiten, como por ejemplo el VIH, que se transmite a través de la relación íntima. Y esto trae al cuerpo dolor, destrucción. Pero tú y yo tenemos que reconocer que tenemos un Dios sanador. Tú y yo tenemos que reconocer que tenemos un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que sana, un Dios que se glorifica en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio del problema. Jeremías 3:30-17 dice: yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Cree la palabra del Señor. No importa cuál ha sido el decreto, el diagnóstico médico que te han dado, pero cree la palabra que el Señor te devolverá la salud y sanará tus heridas. Y no permitas que la enfermedad destruya tu vida. No permitas que la enfermedad destruya tu relación con Dios. No permitas que la enfermedad destruya tu familia. Levántate en fe hoy en el nombre de Jesús, como un hombre, como una mujer de Dios, y pelea por tu sanidad. Y dile: Señor, sáname. Extiende tu mano de poder, sáname. Y no permitas que esta enfermedad te lleve a la amargura. No permitas que esta enfermedad haga que de tu interior salga amargura, raíces de amargura. Y entonces tu familia ahora no solo tiene que lidiar contigo enfermo, sino también con tu amargura, con tu odio, porque hay una enfermedad. No, es el tiempo de que, si estás atravesando por un momento duro, te levantes en fe, pero también en unidad. Que la familia que te apoya, tú seas agradecido, agradecida con la familia que te apoya. Ores. Y si eres tú el que está atendiendo a un familiar enfermo, ora por él, bendícelo. No lo maldigas, porque sé que se vuelve a veces complicado cuando hay un familiar que está enfermo, no de forma temporal, sino de forma permanente. Quizá ha sido enfermo desde niño y ahora es un adulto y sigue enfermo, y se vuelve en tus hombros una carga bastante pesada. Y quizá tú dices: yo estoy cansado, cansada, no sé qué hacer. Ora, bendice a tu hijo que ha estado enfermo toda la vida, a tu nieto, a tu sobrino, a tu papá, a tu mamá. Bendícelos, ora por ellos, no los maldigas. Y que esa enfermedad sea motivo para tú clamar todos los días por su sanidad, para darle gracias a Dios, porque en medio de la enfermedad que está atravesando tu familia,
tú verás que el poder de Dios se va a glorificar. Reclama las promesas de Dios de sanidad. Ora con fe. Clama. Hay hogares que están atravesando un momento de enfermedad y justo en ese momento de ese familiar enfermo es cuando todos se pelean, es cuando llegan las discusiones por quién va a cuidar a mamá que está enferma. Si yo tengo trabajo, el otro dice yo también, no hay quien la cuide. Y empiezan las discusiones y las peleas. Y se va un hijo bravo, el otro bravo también, enojado. No hay acuerdo en la familia. Que la enfermedad no sea motivo de destrucción en tu hogar. Que la enfermedad no saque lo peor de ti, sino por el contrario, que te motive a buscar a Dios, que ores, que clames a Dios por sanidad. Hay muchas familias que hoy se están destruyendo por causa de una enfermedad. Hay muchas familias que hoy están en crisis por causa de una enfermedad. Enfermedad física. Hay personas que sufren de depresión y esa depresión la lleva a aislarse de la familia. Esa depresión la lleva a no tener relación con la familia y está deprimida constante. Es el tiempo en que tenemos que entender como familia que tenemos que apoyarnos unos a otros, que tenemos que darnos la mano unos a otros y que una familia unida tiene victoria y que una familia unida sale adelante en medio del problema, en medio de la adversidad. Y si Dios quiere sanarte, te sanará y tendrás la victoria de Dios. Pero que tu enfermedad o que esa enfermedad que está viviendo la familia sea motivo para unirnos más, para orar, para clamar. Qué triste ver una familia que en medio del dolor por la enfermedad haya constante pelea en el hogar, constante discusión en el hogar. Hay facturas médicas que pagar y ahora el presupuesto no alcanza y eso genera conflicto porque hay que comprar medicamentos. Y yo no puedo más, dice el hijo, yo tampoco puedo. Y se genera pelea en el hogar, estrés por las facturas médicas. Es el tiempo que podamos entender que Dios es nuestro sanador. Y quizá, no sé, quizá Dios está permitiendo la enfermedad en tu vida, en tu hogar, para que en medio del dolor ustedes puedan tener sanidad, no solo física, sino también sanidad como familia. Quizá hay rencores de muchos años, quizá hay discusiones, peleas por muchos años, y es este el motivo por el cual ustedes se van a unir para orar, para romper cadenas y ataduras. Y es importante hoy reconocer que Dios tiene el poder para sanar nuestra familia. Así que reúnanse como familia. Reúnanse como familia. Dialoguen en torno a la persona que está enferma, a esa enfermedad que ha padecido la familia, y pónganse de acuerdo para orar y clamar a Dios por la sanidad de la familia. Dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor allí está en medio de esos dos, en medio de ese acuerdo. Entonces oren, pero también tengan un tiempo de gratitud para darle gracias a Dios. Denle gracias a Dios.
El salmista lo dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides los beneficios que Dios te ha dado a ti y a tu familia. No importa lo que ahora estés viviendo, no olvides los beneficios que Dios te ha dado. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y sigue diciendo: el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de favores, de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Reconoce a Dios como sanador, reconoce a Dios como el que puede cambiar tus huesos, tus músculos, tus órganos. Reconoce a Dios hoy como el que puede transformar tu ser, tu cuerpo que está dolido. Y es importante reconocer a Dios en nuestra familia. Es importante reconocer a Dios en nuestro hogar. ¿Sabe? Hace algunos años conocí a un anciano que vivía solo. Pues ya murió. Pero los hijos, él en medio de su enfermedad, le tocó vivir solo. Los últimos años de su vida fueron solos, porque no había una esposa al lado, porque no habían hijos que lo rodearan. Y quizá él cometió errores en el pasado, pero ahora estaba viviendo una vida de soledad. Y en medio de la enfermedad murió solo. Lo sepultaron amigos, porque su familia estaba destruida. Y sabe, hay familias que se destruyen por problemas económicos, por infidelidad, por muchas cosas, pero hay familias que se destruyen por una enfermedad. Cuando llega un diagnóstico médico, cuando hay que sacar dinero para comprar los medicamentos, cuando ese dinero no alcanza y hay que juntar más dinero, entonces cuando se mete el dinero por el medio, sale lo peor de cada persona y se reconoce quién verdaderamente ama y quién no. Y muchas enfermedades no solamente son por hábitos, sino que hay enfermedades que provienen del espíritu. Usted recuerda que la Biblia habla de una mujer que estaba encorvada, jorobada. Tenía, dice la palabra, cerca de 18 años con una joroba, una enfermedad. Y Jesús, dice la palabra, que vio a esta mujer. Y Jesús supo y vio que la enfermedad de esta mujer era por un espíritu de enfermedad que habían lanzado sobre su cuerpo. Y el Señor la sanó. Y eso nos enseña que hay enfermedades que llegan por espíritus inmundos. Enfermedades que son enviadas por brujería, por hechicería. Enfermedades que son enviadas por espíritus, por demonios. Y claro, como en tu casa hay puertas abiertas para el enemigo, entonces todo llega. La brujería, la hechicería, el espíritu inmundo, porque están las puertas abiertas para que el enemigo llegue y cause daño. Y yo he visto, un día nos contaron, bueno, me contaron a mí, una muchacha llega y me dice: hermano, ore por mí, porque montó un negocio y le empezó a ir muy bien en el negocio.
Y de repente, como a los pocos meses de haber montado el negocio, ella me cuenta que un día se estaba bañando y cuando hizo así, su cabello se cayó y hizo así y salía más cabello. Y de repente le empezó en su cuerpo una picazón y le salieron unas enormes vejigas en la piel y se empezó a adelgazar con el paso de las semanas. Y cuando ella me contó el testimonio, yo pude entender en mi espíritu que fue una enfermedad de brujería. Le hicieron brujería. Alguien por envidia del negocio le hizo brujería. Y usted dice, hermano, hay gente que no cree en esto, pero si creemos en el Espíritu Santo, creemos en Dios, amamos a Dios, tenemos que entender también que tenemos un enemigo llamado Satanás, que hay demonios que van a tratar siempre de dañar. Y esta muchacha estaba delgada, casi sin cabello, su piel bastante desgastada. Y pude entender en mi espíritu que por un tema de brujería, aparte que el pueblo es bastante complicado también en ese tema, ¿no? Y quizá la enfermedad que tu familia hoy enfrenta es una enviación de espíritus. Entonces hay enfermedades que provienen del espíritu. Hay enfermedades que provienen del pecado. Hay enfermedades que provienen del pecado. El hombre que sale a la calle a buscar una mujer que no es su esposa y adquiere SIDA. El hombre que consume alcohol y alcohol y alcohol, entonces ahora tiene cirrosis. El que fuma, el que consume droga. Hay una enfermedad que proviene del pecado. Y es importante en este tiempo reconocer por dónde viene la enfermedad. Si fue que la adquirí por circunstancias del ambiente, si es una maldición generacional, o si fue que la adquirí por una mala práctica en mi vida, un mal hábito en mi vida, o si es por una enviación o por un espíritu inmundo, o es simplemente algo genético. Pero es importante en este tiempo reconocer también que cualquiera sea la enfermedad, Dios tiene el poder y la autoridad para echar fuera esa enfermedad. El Señor no es indiferente al sufrimiento que estás teniendo. El Señor sabe que te duele y Él quiere sanarte. Él quiere levantarte en victoria. El Señor quiere extender tu mano. Pero sabes, siempre que Jesús hacía un milagro, Él hacía una pregunta. ¿Quieres? ¿Quieres? Él no llegaba abruptamente. Él preguntaba, ¿quieres ser sano? Por ejemplo, le preguntó al leproso, ¿quieres ser sano? Y el leproso dijo, lo encontramos en el libro de Mateo 8, Señor, sí quiero. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí quiero, sé limpio. Y el Señor quiere nuestra sanidad. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere traernos libertad. Él se compadece en nuestras debilidades. Dice el libro de Hebreos 4:15. El Señor se compadece en nuestras debilidades. Él sana a los quebrantados de corazón, a los de espíritu abatido. Él sana todas tus dolencias. Lo bueno es que el Señor quiere. Cuando estaba el paralítico de
el estanco en Betesda. Dice: Señor, ¿quieres? Señor, sí quiero, pero es que no hay quien me meta al estanque. ¿Quieres? Porque el Señor no llega abruptamente. Siempre hay que abrir una puerta para que el Señor entre y traiga sanidad a nuestro cuerpo. Siempre hay que abrir la puerta. Por eso dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre pregunta: ¿quieres? Él no obra de forma abrupta. Los milagros que hizo fue porque la gente los buscó. Y eso también nos enseña que tú y yo tenemos que provocar los milagros. La mujer del flujo de sangre, por ejemplo, había una multitud. Ella era una mujer que estaba débil, una mujer a lo mejor de cara, de rostro pálido, una mujer que de pronto muy delgada, porque perdía mucha sangre. Y ella se mete entre la multitud y toca el borde del manto del maestro. Y mira lo poderoso de esto. Hay una multitud arropando a Jesús y a lo mejor lo llevaban todo apretado allí donde iba. Y el Señor de repente dice: ¿quién me ha tocado? Pero Señor, ¿tú cómo preguntas quién te ha tocado? Si hay una multitud. Sí, pero es que hay alguien que me ha tocado por un milagro. Hay alguien que ha provocado que de mí salga poder. Hay alguien que ha provocado que de mí salga poder de sanidad para ella. Ahí estaba la mujer. Tú y yo tenemos que buscar, tenemos que provocar el milagro. Siempre que Jesús hizo un milagro, lo buscaron, lo provocaron. Hay gente que dice: si Dios quiere sanarme, que me sane. Y ahí están, amargados, aburridos con su enfermedad. Si Dios quiere sanarme, que me sane. Tenemos que provocar el milagro. Ahora, quizá tú eres un hombre que está clamando y orando por sanidad. Y tú dices: hermano, yo he orado ya tanto tiempo y Dios no me sana. Pregúntale a Dios, ¿por qué no te sana? Pablo tenía un aguijón. Y Pablo dice: yo 3 veces le he orado a Dios que me quite este aguijón. Y el Señor lo que me ha dicho es: bástate de mi gracia. Eso va a entender, no sabemos si ese aguijón era una enfermedad. Algunos dicen que era un problema en los ojos de cuando tuvo el encuentro con Jesús, que quedó con un problema visual. Otros dicen que era alguna otra enfermedad y que él le había orado al Señor para que Dios lo sanara. Y Dios le dijo: bástate de mi gracia. Y esto habla también acerca de una prueba o de un proceso que también vivimos a través de la enfermedad. Quizá esa enfermedad que tienes es la que te mantiene pegado a Dios, clamando día y noche. Y sabe el Señor que el día que te sane, hasta ese día deja de buscarlo. Porque somos gente que olvida los beneficios de Dios. Y no es que Dios quiera tenerte enfermo, pero es la enfermedad tu motivo de oración, tu motivo de búsqueda. Lo que ahora te mantiene a ti con un fuego encendido es quizá esa enfermedad que estás viviendo. Y tú dices: Señor, sáname. Y el Señor te dice, como a Pablo: bástate de mi gracia. No para todos es igual, pero hay algunos que quizá dicen: hermano, yo he orado, me han orado, he ido por allá, por acá y nada, no recibo sanidad. Entonces pregúntale a Dios y a ver si el Señor te dice: bástate de mi gracia. Porque quizá esa enfermedad, no estoy diciendo que sea así, pero quizá esa enfermedad es la que te mantiene con un espíritu
en fuego, encendido, en fervor, clamando, orando. Porque sabe Dios que el día que te sane, hasta ese día llegaste en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque somos gente que olvida los beneficios del Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Eso no para todos igual, porque así como el Señor sanó al paralítico, al cojo, al ciego, al leproso, a la mujer del flujo de sangre, lo pudo hacer con Pablo, sin embargo no lo hizo. Entonces son pruebas. Hay enfermedades que son pruebas. Pero en medio de tu aflicción, en medio de la enfermedad, busca a Dios. Acércate a Dios. En medio de lo que hoy estás viviendo, acércate a Dios. Clama. Y que tu enfermedad o que esta enfermedad no sea motivo para apartarte de Dios. No sea motivo para pelear con Dios. No sea motivo para que tu familia se destruye. No sea motivo para que vivas en una amargura completa. No. Sino por el contrario, que clames, que ores y que busques. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos. La oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe no solo sanará, sino que salvará al enfermo. Lucas 18:1 dice: debemos orar siempre y no desmayar. La fe, cuando tenemos fe, cuando oramos con fe, movemos la mano de Dios a nuestro favor. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que la mano de Dios se moverá a tu favor, porque a partir de hoy esa enfermedad que tienes no es para destruirte, no es para amargarte, no es para que vivas en completo dolor del alma y del espíritu, sino para que ahora tú te conectes con Dios en medio del dolor físico, te conectes con Dios en medio de la falta de oxígeno, te conectes con Dios en medio del dolor estomacal, te conectes con Dios en medio del dolor en los huesos, en los músculos, y descanses en Dios y reposes en Dios y sepas que Dios tiene el control. Porque hay gente que aparte del dolor físico de la enfermedad, también tiene un dolor en el alma, una amargura. A partir de hoy empieza a vivir una vida de descansar en Dios. Descansa en Dios. Reposa en Dios. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice el Señor, que yo los voy a hacer descansar. De eso se trata, de poder descansar en Dios, de saber que Él es nuestro refugio, de saber que Él es nuestro descanso. Refúgiate en Dios en medio de la enfermedad. Que tu familia se refugie en Dios. Guía a tu familia al refugio en Dios. En medio del proceso que están viviendo, guía a tu familia. Guía a tu familia a ese refugio en Dios. Juan, en tercera de Juan, escribe una salutación, un saludo diciendo: deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Que así como tu alma prospera en una relación íntima con Dios, crece espiritualmente, también tengas salud y tu familia sea bendecida. Mira, que a partir de hoy, en medio del problema que estás viviendo de salud, tú te levantes a glorificar a Dios. Tú te levantes a que tu familia sea restaurada por el poder de Dios. Que la amargura, que el estrés, la depresión se vayan hoy y venga la libertad en Cristo. Aunque los huesos te duelan, aunque los órganos te duelan, venga la victoria en Dios. Y yo les conté
el testimonio de un pastor que conocí, un pastor de Estados Unidos, que fue diagnosticado con cáncer, y él batalló con el cáncer durante algunos años, y en los últimos días lo internaron en un hospital muy importante en Estados Unidos, en Houston. Creo que es el hospital más grande del mundo. Y estaba allí, y todos los doctores, todos los enfermeros que iban a visitarlo, siempre que lo iban a visitar, salían sorprendidos y se convirtió en el paciente estrella del pasillo. Porque ¿cómo es posible que un hombre con cáncer terminal que duele tanto sea el hombre que les dé palabras de esperanza, les siga predicando de Cristo, sea un hombre que les siga transmitiendo paz a médicos, a científicos del hospital, a otros enfermos? Eso solamente lo hace Dios, que en medio del dolor y de la prueba, y eso me recuerda a Pablo, un hombre sentenciado a muerte, iba a ser decapitado, y desde la cárcel se reunía con Lucas, y Lucas redactaba lo de Pablo y le decía a Pablo, por ejemplo, la carta a Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder, en la fuerza de su Espíritu. Cuando tenemos a Dios, al Espíritu Santo en nosotros, no hay barrera, no hay obstáculo que nos tumbe, que nos quiera hacer perder la fe. Por el contrario, nos levantamos en fe, clamamos, oramos y damos gracias porque el Señor está con nosotros. Y es lo que quiero transmitirte en esta mañana: el Señor está contigo en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la crisis. Dios está contigo. Levántate, levántate en fe. Si Dios te sana, dale gracias. No olvides sus beneficios. Pero si aún estás enfermo, dale gracias, porque el Señor está contigo y Él te dará la victoria. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra en esta hora. Creemos que tú eres nuestro sanador. Tú eres, papá, nuestro libertador. En ti, Señor, tenemos sanidad. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre, por la victoria que nos das en medio de la enfermedad. Gracias, Padre, por la victoria que nos das en medio del dolor físico, en medio del dolor, Señor. Gracias. Oh, Papá celestial, glorifícate, glorifícate en este tiempo, glorifícate en esta hora en cada persona que esté enferma. Tu presencia lo llena todo, Padre, y dale sanidad. Señor, levántalos en victoria. Te pido hoy, Papá celestial, que tu presencia lo llene todo, tu gloria lo llene todo y trae sanidad. Señor, tu palabra dice: yo les sanaré y traeré medicina para su cuerpo. Oh, Padre, yo creo tu poder. Extiende tu mano de poder sobre los que hoy están enfermos y trae sanidad. Aquellos, Señor, que están atravesando por un proceso, ayúdales, ayúdales, Padre, y que la fe no falte y que puedan tener la victoria en medio del problema, en medio de la enfermedad, que puedan tener la victoria en medio de la crisis. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias, Papá celestial. Tu presencia lo llene todo. Tu gloria, Padre, lo llene todo. Gracias. Oh, Papá celestial, te adoramos en este día, porque no hay nadie como tú, Señor, digno de gloria, de honra y adoración. Y yo sé, Señor, que tú obras, Padre, y traes sanidad a los que hoy la necesitan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén y amén.